Bienvenidos inversionistas, deudores y ahorradores de este lindo programa llamado Lo Ahorro, donde atendemos tus preguntas directas, problemas reales financieros de manera anónima. Nadie lo está haciendo en LATAM, nadie. Nosotros nos comemos esa chamba, caramba, porque los queremos, porque queremos aportar valor desde el lado financiero y nadie se está bancando esa chamba. Estoy con mi querido y extrañado Pablo, asesor financiero directamente de Flip, quien nos va a ayudar el día de hoy a atender estos 3 casos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá en Lo Ahorro. Vienes recargado, después de tiempo, ya te extrañábamos. Sí, ya tocaba. Pero bueno, acá en Flip somos un montón de gente que queremos ayudar, es parte del propósito. Como tú decías, nos gusta hacerlo y felices de que me toque a mí hoy día, feliz de ayudar. Perfecto. Vamos a los casos, al caso número 1. Buenos días, mi nombre es Luis. Les comento que hace 4 años me endeudé con varios bancos por más de 100.000 soles. No pude pagar en su momento y las deudas entraron en agencias de cobranza que acabé negociando con cada una de ellas y a la actualidad me falta unos 6 meses para acabar de pagar todo. Mi duda principal es cómo me puedo reinsertar nuevamente al sistema financiero y qué opciones tengo para hacer crecer mi dinero considerando que lo que ya no pago a los bancos mensual es 2.000 soles aproximadamente. Sería ahora como un ahorro. Excelente, Luis. Qué bien que hayas visto la forma de pagar esas deudas poco a poco. Quería preguntarte cuánto es la deuda total ahorita que te falta pagar. Ahorita más o menos unos entre 10 a 12.000 soles más o menos que me falta pagar. Ok, Claro, 6 meses, 2.000 soles le faltan pagar. 2.000 soles. O sea, mensuales. Mensuales. Como 12.000. Claro. ¿Y cuánto ganas al mes? Bueno, en la actualidad mis ingresos son variables, pero bueno, por así decirlo, en un promedio anual saco de unos 4.000 soles mensuales más o menos, ¿no? Hay meses que gano un poquito más y otros meses que gano un poco menos, ¿no? Ok, y antes pagabas que en vez de 2.000 pagabas 4.000, me imagino, y ahora ya no pagas tanto porque ya terminaste de pagar una deuda. No, bueno, ¿O yo no? siempre he intentado pagar los 2.000 mensual porque Ah, los ya. meses que no genero ingresos, bueno, tengo que tratar de ahorrar un poquito, ¿no? O sea, donde genero un poquito más ahorro para los días o para los meses que no genero mucho, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Luis? 34. 34. ¿Cómo te endeudaste tanto, ah? Sí, bueno, lo que pasa es que hace unos 4 años más o menos, con mi pareja pusimos un restaurante y bueno, para hacerlo un poquito conciso, vino la pandemia justo cuando estábamos entrando al punto de equilibrio y el restaurante que teníamos era para una empresa que básicamente era una empresa grande, básicamente nuestro principal cliente era una empresa grande, Ya. que en pandemia se vino todo bueno, toda la virtualidad y ya, bueno, no pudimos o no supimos cómo, o sea, cómo sacar adelante el negocio, ¿no? Y bueno, nos quedamos con toda la deuda ahí encima los dos, ¿no? Ok. Perfecto. Pablo, ¿qué preguntas? No, o sea, José Luis, nada más para confirmar, nos comentabas entonces que una vez que tú termines de pagar esos 6 meses de deuda que te quedan, ahí es lo que estás pensando con esos 2.000 soles de excedentes que antes estaban destinados a pagarla, ahora quieres ver para ponerla a trabajar tu plata, ¿no? No ahora, sino en 6 meses. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo las deudas que estoy pagando ya por unas agencias de cobranza porque yo fue como un año más o menos que no pude pagar absolutamente nada a ninguno de los 3 bancos con los cuales me endeudé. Y bueno, ya me imagino que mi reporte está en Infocor, todo eso de ahí, ¿no? Y bueno, tengo entendido que se puede recentrar nuevamente en el sistema financiero. O sea, tengo entendido, pero me imagino que hay un proceso largo y quiero saber más o menos cuál es la recomendable. De Claro, repente, reinsertarse Claro. en el sistema Ujú, financiero para que te puedan dar crédito de nuevo. Sí. O sea, por exactamente, lo que ¿no? veo tienes más o menos 2 inquietudes o 2 dudas, ¿no? ¿Cómo haces para reinsertarte? Eso es una cosa. Y después, ¿qué puedes hacer con tu plata para ponerla a trabajar? Que esa es otra. Sí. Exactamente. ¿Tienes alguna O recomendación? sea, sobre lo primero, no sé si tú quieres decir algo. Yo, en todo caso, me gustaría preguntarte, José Luis, tú ahorita tienes un trabajo, lo que nos comentabas, y también, y los restaurantes ya no. Entonces, o sigue lo del restaurante. No, ya no, ya no. No, Ya, el restaurante ya murió en la pandemia y bueno, y eso quedó ahí, ¿no? perfecto, entendido. Entonces, la pregunta que yo te haría sería, ¿qué estás pensando a mediano o largo plazo como objetivo de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, de lo que quieres trabajar o emprender, lo que fuera, para querer reinsertarte en el sistema financiero? Es decir, tú puedes terminar de pagar tu deuda, pero si en el futuro estás pensando en endeudarte para algo más, de hecho que puedes buscar la mejor forma de hacerlo, pero en todo caso te preguntaría,
dada de repente esa mala experiencia de haber pedido un préstamo para poner un negocio, ahora con el trabajo que tienes y la vida que estás teniendo, te preguntaría, ¿no? ¿Qué ves para lo que vayas a poder necesitar un financiamiento importante que quieras reinsertarte en el sistema financiero en el futuro? Eh, bueno, básicamente queríamos, justo en el momento en el cual yo me endeudé, bueno, en ese momento tenía pensado también empezar justamente por el tema de que de repente comprar un departamento, un inicial departamento para poder, ya sea para propio o ya sea para alquiler, o yo para ponerlo en alquiler, ¿no? Y básicamente quería eso. O sea, tengo entendido claramente que se necesita tener un buen sistema crediticio, en esa parte para poder pedir un préstamo al banco, eso de ahí, ¿no? De hecho, a mí me lo estaban dando en ese momento que yo puse el restaurante, pero por cosas del destino decidimos por el restaurante. Y bueno, sí estaba calificado, pero bueno, sobreentiendo que a este punto voy a salir totalmente negativo, ¿no? Claro. Pero básicamente sería por ese camino, ¿no? Pero por qué tus ingresos son variables hoy día? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la asesoría en temas de educación, Ok. ¿no? En matemática y cursos académicos. Ok, como profesor directo y das cursos ahí a la gente. Sí, sí, y bueno, y a veces hay meses en los cuales no genero ningún tipo de ingreso porque obviamente no, en las universidades no hay nadie que estudie en verano. Por ejemplo, el verano baja, en los meses 2, 3 en agosto por ahí sube, ¿no? En diciembre no hay absolutamente casi nada, ¿no? Y así, varía bastante. ¿Y ¿Te qué gusta? plan? Sí, perdón, dale, dale. No, te preguntaba, ¿y te gustaría comprarte un departamento en un futuro porque hoy vives alquilando o vives en la casa de Exactamente, alguien? sí. Y ahora vivo alquilando. Ok. Y ahorita, ¿cuál es tu plan de carrera profesional a nivel personal? O sea, ¿cómo puedes lograr que tus ingresos sean más predecibles? ¿Tienes algún plan Sí, ahí? sí, de hecho estaba también estudiando en una universidad para poder complementar un poquito más lo que soy en este momento y para poder escalar un poquito más ahí, pero también tuve que dejarlo en pausa Por la por el mismo deuda. motivo, ¿no? Sí, por esa parte igual quiero seguir capacitándome para poder avanzar en la parte profesional que estoy siguiendo yo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas, José Luis? O sea, independientemente o sea, yo personalmente creo que la universidad o lo que estás haciendo es una herramienta, ¿no? Una herramienta más, pero no es la única. Entonces, ¿cómo te imaginas tú para poder ayudarte a cómo llegar ahí más rápido, ¿no? Porque yo sí creo que uno tiene que ponerse en las condiciones para que este camino, este crecimiento de carrera profesional esté en tu control, no en el control de terceros o control de terceros que tengas tú que invertir algo de plata, sino que tú puedes hacerlo por tu cuenta. Entonces, ¿qué sueñas tú contigo? ¿Qué metas tienes? Sí, en general, bueno, tenemos varias metas, bueno, en mi caso particular con mi pareja y también personal, pero sí, si hablamos un poquito del tema, bueno, de repente económico, yo quisiera también sacar a flote el tema del negocio, Mm, ya por medio de las cosas que hago a nivel de las clases y todo eso, lo que ha habido en la tutoría, y también crear como una especie de marca personal en las redes sociales, que también estoy intentando un poco por ahí, estoy bien, viendo. bien. Sí, De acuerdo. sí. Yo quería comentar, José Luis, que me parece excelente que estés tratando de descubrir por dónde puedes explotar mucho más tus talentos, tus capacidades, probando entre las asesorías que ahorita haces, tu marca personal, e ir descubriendo junto con tu esposa, ¿no? Para eventualmente poder tener de repente algo propio, un Mm, emprendimiento y tal. Pero en cuanto a la situación financiera se refiere, que es donde más, digamos, sabiduría podemos darte, yo te diría que lo primero es que hay que siempre entender que tomar deuda de magnitudes grandes, como por ejemplo para comprarte un departamento, es una decisión importante de vida, porque un financiamiento a varios años es algo que va a condicionar tu vida por varios, justamente por un periodo bien largo, ¿no? Y como tú dices, hoy tus ingresos son variables, no son fijos. Entonces, hay que tener en cuenta que tomar una decisión de esa magnitud puede terminar perjudicándote a nivel personal, o sea, a nivel financiero. Entonces, me parece bien que termines de descubrir profesionalmente o laboralmente a dónde puedes ir, hacia dónde puedes ir hasta insertarte o instalarte en algo que te genere un ingreso fijo. Pero como dice Robert Kiyosaki, ¿no? El autor de Padre Rico, Padre Pobre, famoso y gran empresario y escritor, la deuda es buena si es que tiene las condiciones para hacerlo. O sea, no toda deuda es buena, no toda deuda es mala. Pero hace mucho hincapié en que si tomas deuda como un gasto o una deuda que te va a mantener con salida, digamos, de dinero prolongada, ahí es donde tienes que tener más cuidado. Una cosa es endeudarte para poner un negocio
o para generarte un flujo, es una inversión. Esa deuda es una palanca para hacer una inversión que te va a generar ingresos. Y otra cosa es una deuda para querer tener un gasto que hoy no está cubierto por tus posibilidades, ¿no? Entonces tú, digamos, puedes querer reinsertarte en el sistema financiero para poder tomar deuda importante para comprarte algo que necesites, un departamento, un carro, lo que fuera, o estudiar algo. Pero si hoy tomas una decisión de ese tipo que te mantiene con pago de intereses por mucho tiempo y que encima hoy tienes meses que no necesariamente tienes el ingreso fijo, te puedes complicar, ¿no? De acuerdo. Entonces, en orden, yo creo que hoy no debería ser tu prioridad o no tendría que ser tu prioridad reinsertarte en el sistema financiero, mucho menos tomar deuda, conociendo este caso, o sea, tu situación actual laboral y ingresos, ¿no? Sí, yo también añadiría que la forma de reinsertarte, o sea, a ver, te cuento un poco el caso, yo analizo casos desde cambista con la gente que cambia dólares y qué precios le ofrece mejor el banco a distintas personas. El banco discrimina, por así decirlo, o el banco elige de alguna forma distintos perfiles para prestar dinero o para darles un mejor tipo de cambio. Las personas que tienen ingresos variables, como freelancers, gente independiente, son los más perjudicados por el banco. O sea, en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a préstamos, intereses. Entonces, me gusta, o sea, te preguntamos más, parece un poco de coaching al comienzo, pero te pregunto más por la meta que tienes y por dónde vas a jugar y cómo vas a ganar como persona profesional, porque necesitas crear este sistema, esta empresa, este negocio, emprendimiento, lo que sea que vayas a hacer, en donde tengas una predictibilidad de ingresos para que el banco ya no te vea como alguien riesgoso. Entonces el banco diga, oye, okay, pásame las boletas de los últimos tres meses. Tú no tienes boleta porque es variable. Entonces lo que tienes que hacer es saber, tener claro, antes de un departamento, lo que sea, tener claro dónde vas a jugar y cómo vas a ganar. ¿Cuál es la estrategia para hacerlo? Tú como profesional. Y con eso encaminarte y empezar a tomar decisiones para llevarte hacia eso sin depender de terceros. Porque los terceros te van a cobrar para llegar a eso. Entonces, si quieres crear contenido, ok, sí puedes de repente meterte un cursito quizás para aprender o a leer sobre el tema de cómo crear historias y cómo crear contenido y empezar a tú mismo autoformarte para crear tu propia historia. No depender de una universidad, por ejemplo, que al día de hoy te vas a endeudar más todavía para hacerlo a tus 30 y ¿cuántos años? 34 años. Así que primero, la forma de reinsertarte es tener ingresos predecibles. Y para tener ingresos predecibles, tú tienes que estar alineado y tener una fórmula que te funcione como profesional y que sea constante. Con eso te vas a ir reinsertando poco a poco y a la par, lo que sí te digo, y ahí creo que con Pablo, es que esos 2,000 soles, ese ahorro que estás haciendo, puedes usarlo para invertir en el S&Me, ¿no? En ti primero, primero antes que todo, y esto es invertir de repente en tu conocimiento, en crecer, en tus habilidades, en las habilidades que quieres construir en base a dónde quiero jugar y cómo vas a ganar. Y por otro lado, invertirlo también en el extranjero, ¿no? Como siempre decimos, invertirlo en un lugar donde funcione y donde te genere algún tipo de rentabilidad a largo plazo para que no caigas, cuando te jubiles, no caigas en un saco roto, ¿no? Creo que por ahí va. No sé si tienes dudas o comentarios. No, sí, muchas gracias. Claro, la única, o sea, para aclararlo un poquito, entonces tendría que conseguir como un sistema ya a nivel personal para poder tener una cierta estabilidad dentro de lo que hago, Así ¿no? es. O sea, como para que, y eso también tratar de sustentarlo, fundamentarlo en el banco o en el banco, la entidad que puedas pedir un préstamo para que ellos también tengan la misma seguridad, ¿no? Y Por no así tienes decirlo. que endeudarte para estar reinsertado en el sistema financiero. Esa es una creencia que a veces tenemos. Uy, entonces tengo que endeudar mi tarjeta de crédito, pagarla para demostrar que pago. No necesariamente. El banco también tiene la data de tus ingresos. Entonces, el banco tiene toda esa información y con esa información te mueve a darte préstamos o lo que necesites. Entonces, lo que más puedes controlar es tus ingresos y tu nivel de ahorro constante. En eso enfócate. No hay nada más. En préstamo te pones en una situación, como dice Pablo, un poco arriesgadas teniendo ingresos variables, ¿no? Claro, porque por principio, José Luis, tienes que tener cuidado con las deudas si es que no te van a generar, digamos, un flujo de repente positivo en el largo plazo. En un contexto del sistema financiero peruano, donde las tasas regularmente son altas, a las que te endeudas, lo más probable es que la deuda que tomes signifique un flujo negativo. Entonces, tienes que tener cuidado con ese tipo de decisiones que te pueden tener anclado por varios años, ¿no? Entonces, no te preocupes tanto por endeudarte para reinsertarte, sino, como dice Daniel, estabilizarte en tu lado de ingresos, en tu lado profesional,
y en el futuro lo que quieras ir consiguiendo, puedes tratar de enfocarte o concentrarte en conseguir lo que tienes, lo que está en tus capacidades de conseguir, ¿no? Y no tratar de usar ese préstamo para conseguirlo. Ok. Sí, disculpe. Sí, entiendo perfectamente. Pero ese ahorro que yo voy generando, de todas maneras me imagino que tenerlo, como dice ahí, en una cuenta en la cual no genera ningún tipo de interés 0.5, que es nada. Es ¿Dónde pérdida. sería de repente recomendable ponerlo? O mientras voy evaluando las posibilidades que tengo, ¿no? Tal cual, como dice Daniel, nosotros siempre recomendamos invertir en Estados Unidos, en las mejores empresas, en esa inversión que funciona y te puede hacer permanecer tranquilo con que tu plata está funcionando y trabajando en el largo plazo, ¿no? Y hay diferentes opciones, para eso te invitamos a conocer Flip y que tú encuentres esa combinación o ese perfil de inversión que más se te acomode, pero hay opciones más arriesgadas y hay opciones más conservadoras, ¿no? Y dado tu caso, lo que hemos escuchado, tú podrías ahí encontrar una combinación en la que tengas alguna plata en algo conservador que te sirva como un colchón, como un fondo de emergencia, quizás para cuando necesites, para cuando te toque ese mes en el que no recibes ingresos porque no son fijos y tengas ahí plata por si acaso, y tener una inversión a largo plazo de mucho mayor crecimiento, ¿no? Y con la edad que tienes, tener de repente ahí más. Pero te invitamos a conocer en Flip, a nosotros asesorarte ahí para invertir, pero de todas maneras, ¿no? No dejes que tu plata se quede sin trabajar en la cuenta, sino busca esas opciones y asesorarte para poder invertir de la mejor manera en Estados Unidos. Sí. Ok, sí, gracias. Listo, Luis, te agradecemos por la confianza. Un abrazo gigante. Listo, muchas gracias a Cuídate. todos. No, a ti, José Chao, Luis. chao. Chao.